Voy a editar un poquito. Hola, Luigi. Ahí está. A ver, estamos, primero que nada, agradezco a todos mis compañeros. No sé si me escuchan. No sé si me escuchan. Buenas tardes. Ok. Primero que nada, buenas tardes. Bienvenidos a todo al seminario de la unidad de bioingeniería. Estamos, reunidos para escuchar a nuestro estudiante Kevin, que nos va a presentar una de su tema de titulación. Doy sin ninguna preferencia, los nombres de los integrantes de este seminario, que son los coordinadores. A mi extrema izquierda está a la doctora Alejandra Chávez Riveros, el doctor Joaquín Flores Jerónimo, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres, el jefe de la unidad, el doctor Fausto Calderas García. Está también la doctora Cantú, Margarita Cantú. Está el profesor, el doctor Enrique García Leal, y está la doctora Linda Verónica Campos Fernández, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, y tenemos el gusto de tener un invitado especial que es el doctor Rodolfo Alberto Herrera, y obviamente nuestro invitado que nos va a dar una plática de lo que va a ser su presentación para obtener el grado de ingeniero químico de Kevin Ovalle. Entonces, sin más, qué comentar. Les agradezco toda su infinita presencia y les cedo la palabra para que presente a su estudiante, si me escucha, al doctor Rodolfo Alberto Herrera. Por favor. Ah, Sí, buenas doctor, a sus tardes. órdenes. ¿Sí me escuchan bien? Ahí está. Ujú. Adelante, por favor. Adelante, Rodolfo. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación al seminario. Ahora sí Se que, escucha un poco bajito, Rodolfo. No sé si le puedas subir. No sé si le puedas subir un poquito, Rodolfo, por favor. Te lo agradezco mucho. ahí está mejor. ¿Sí me escuchan? ¿Ahí se escucha bien? Sí, pero muy bajito. Lo Ok. escuchamos, pero muy bajito. Bueno, a ver, voy a hablar más fuerte Ya para que le se su... escuche. Ok. Bueno, les digo, antes que nada, gracias por la invitación al seminario. Entonces, aquí vamos a presentar el trabajo, análisis y aplicación de los ensayos no destructivos en la inspección de recipientes sujetos a presión. Quiero comentarles que, pues, a final de cuentas sabemos que la ingeniería química es muy vasta y lo mismo podemos tener tesis en donde se desarrollen modelos, en donde se haga cuestiones de investigación o como es el caso de ese trabajo, como le llaman algunos, es una tesis profesionalizante. ¿A qué nos referimos con ello? Pues que básicamente es la aplicación de lo que Kevin aprendió en los últimos años en cuestión de las pruebas en la empresa en que trabajó. De hecho, esta tesis inicialmente la pensamos como pues que a final de cuentas fuera un reporte por experiencia profesional, pero bueno, Kevin quiso pues a final de cuentas sí sustentarlo pues ahora sí que desde la teoría, pero pues presentando esos casos prácticos de aplicación de los ensayos no destructivos. Entonces, pues es parte de la expertise que obtuvo Kevin y bueno, pues esperemos que pues se pueda lograr presentar todo esto en esta presentación, en este seminario. Y pues ya sin más que decir, pues le cedo la palabra entonces a Kevin para que pues les presente su trabajo. Gracias, profesores, compañeros. Muchas Bueno, gracias. primero que Muchas nada, gracias. Adelante, Kevin, por favor. sí, gracias, profe. Bueno, primero que nada, una disculpa con la cuestión del video, que al parecer tengo aquí un problemilla con la cámara, pero, pero pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Esta cuestión. Pues bueno, como ya se los mencionábamos, es el tema de la tesis, es el análisis y aplicación de los ensayos no destructivos en recipientes sujetos a presión. Y bueno, para ello pasamos a esta diapositiva haciendo mención de las normas oficiales mexicanas, que son, pues bueno, son normas expedidas por dependencias gubernamentales para principalmente garantizar la salud, seguridad, medio ambiente, la calidad en productos, procesos, servicios. Y bueno, hay en este caso nos vamos a enfocar un poquito más en la STPS, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Como lo vemos aquí en la diapositiva, tenemos las normas de seguridad, normas de salud,
Por otro lado, tenemos normas de organización y las normas específicas, que bueno, son bastantes, pero bueno, lo que se centra en este trabajo es más que nada en la norma 20 de la STPS, que habla justamente de los recipientes sujetos a presión. Entonces, bueno, pues la pregunta principal es, ¿qué es un recipiente a presión? Pues bueno, es un contenedor diseñado para almacenar, procesar gases líquidos a una presión manométrica diferente a la atmosférica. Aquí, pues bueno, tenemos la división de los recipientes a presión por su uso, por su forma. A su vez se divide por su uso de almacenamiento y de proceso, y por abajo por la forma tenemos cilíndricos, esféricos, y dentro de los cilíndricos tenemos tanques que pueden ser horizontales o verticales. Estos, bueno, una clasificación que no he puesto aquí es los recipientes a presión pueden ser recipientes a presión con fuego, como lo son calderas o calentadores que pues están expuestos a quemadores, o pueden ser sin fuego, como lo son los intercambiadores de calor, tanques de aire, tanques de almacenamiento o los tanques criogénicos que bueno, operan a una presión, en este caso, pues menor a la atmosférica, ¿no? Por la temperatura también. Y bueno, este tipo de recipientes son principalmente están hechos principalmente de acero al carbono y pudiera ser algunas aleaciones de aceros como titanio, circonio, entre otros. Y bueno, estos cumplen características pues, específicas, todo derivado del código ASME, que bueno, es pues un referente, ¿no? Para este tipo de diseño, el diseño de este tipo de recipientes. Entonces, bueno, características que cumplen los recipientes a presión, o más bien los materiales, sería en este caso la alta resistencia a la tensión, alto punto de excedencia, bajo coeficiente de dilatación, resistencia a la corrosión y bueno, estas son, como les menciono, propiedades mecánicas y químicas fundamentales pues, para el diseño, ¿no? De este tipo de recipientes. Entonces, bueno, aquí les muestro pues un diagrama de cómo pudiera ser la configuración por la forma de los recipientes. Creo que aquí, bueno, no está el esférico, pero el esférico lo podemos ver muchas veces en tanques de almacenamiento de combustible, de gas LP, butano, propano, mezclas. Y bueno, ahora pasaremos a los peligros asociados a los recipientes a presión, que bueno, aquí pues hago mención de uno de los sucesos pues bueno, que marcó la historia, ¿no? Relacionada a los recipientes a presión en México, y pues fue uno de los más graves a nivel mundial, este suceso ocurrió en San Juan, en San Juanico, en el Estado de México, en 1984, y bueno, en este caso tenemos la causa, que fue una ruptura de una tubería, conectaba con un tanque las esferas de almacenamiento, y esto, pues bueno, provocó una fuga masiva de gas LP, involucrando una serie de explosiones tipo bleve, que son básicamente la explosión de explosiones de vapor que se expande a la vez que los líquidos pues hierven, ¿no? Y bueno, digo, esto es, pues digo, creo que me fui un poquito al extremo, ¿no? Pero para que imaginemos la, pues sí, la importancia de la aplicación de este tipo de ensayos, ¿no? En cualquier tipo de industria, no solo en la de hidrocarburos, como fue en este caso con Pemex. Por otro lado, bueno, bueno, les podría poner un ejemplo que es uno que todos, bueno, todos tenemos en nuestra casa, seguramente una olla de presión.
que bueno, finalmente también es un recipiente a presión, actúa de manera similar a cómo se trabaja en la industria. Y bueno, aquí la única diferencia pues es la escala, ¿no? En una olla express estamos hablando de que bueno, la presión a la que se maneja un hoyo express suele rondar entre el 1.2, 1.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y bueno, en estos casos pues ya va hasta 10 kilogramos centímetro cuadrado para este tipo de tanques, ¿no? Gigantescos. Entonces, bueno, nos viene la pregunta, ¿no? ¿Qué son los ensayos no destructivos? Pues bueno, son una serie de métodos físicos indirectos a partir de los cuales podemos evaluar integridad en este caso, pues bueno, puede ser recipientes a presión em, o en materiales y componentes, todo esto sin alterar propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales en su totalidad. Y bueno, para ello, por su aplicación, este tipo de ensayos se dividen en superficiales y volumétricos. Los superficiales aquí los tenemos: inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, electromagnetismo y termografía. Volumétricos, ultrasonido industrial, radiografía industrial, emisión acústica y radiografía neutrónica. Bueno, esta última es poco utilizada aquí en Latinoamérica. Esto, por lo que leído, tiene aplicación más en Europa, ¿no? Pero bueno, cabe destacar que este tipo de ensayos se dividen justamente en superficiales y volumétricos porque forzosamente en una inspección de este tipo, este, es necesario, pues sí, evaluar la parte superficial, pero la parte volumétrica es complementaria a este tipo de inspecciones, por lo cual, bueno, los superficiales tienen una, bueno, sí, como su nombre lo indica, un rango muy corto de poder identificar este tipo de discontinuidades o fallas en el material. Y bueno, el volumétrico, por su lado, no es necesario, bueno, es más bien el tipo de inspección que se realiza para cuando no es pues cuando la vista no es suficiente, vaya, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a describir brevemente todos y cada uno de ellos y bueno, presentar primero sí, sus términos, perdón, sus fundamentos físicos, ¿no? Entonces, primero tenemos, bueno, los líquidos penetrantes. Este tipo de inspección se basa principalmente en los principios de tensión superficial, capilaridad y adhesión y cohesión de las moléculas. Bueno, esta técnica consiste básicamente en aplicar un líquido de un color pues vistoso. En este caso, como se muestra aquí en la diapositiva, es un color rojo intenso, o en su defecto cuando las condiciones del material eh, así lo, así lo dictan, digamos, en el que este tipo de color no, o bueno, si estamos hablando de un material que es oscuro, pues el rojo no va a ser suficiente para alcanzar a detectar este tipo de discontinuidades. Por eso es que se recurre a líquidos también fluorescentes, como en el en la segunda imagen. Y y bueno, esto para líquidos penetrantes, ¿no? Tenemos sus ventajas y limitaciones. Este tipo de técnica es sensible a discontinuidades, como ya les mencionaba, abiertas a la superficie o sí, bastante superficiales. Por otro lado, bueno, la configuración de las piezas a inspeccionar no representa un problema alguno. Hay ensayos, como ya lo veremos más adelante, con partículas magnéticas, etcétera, que la configuración de la pieza, la configuración geométrica de la pieza, pues pues puede llegar a
a afectar, ¿no? De cierta forma este tipo de ensayos. Pero bueno, otra ventaja son fáciles de emplear, son económicos y bueno, los tiempos de aplicación de este tipo de líquidos pues son relativamente bajos, ¿no? Para el caso de los inspectores, los encargados de llevar a cabo este tipo de ensayos, pues son pues también es relativamente fácil que adquieran el grado, ¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de inspección. Y bueno, limitaciones, en este caso solo son aplicables para defectos superficiales, como ya se los mencionaba, y a materiales no porosos. Entonces, bueno, también se requiere de una excelente limpieza y y una combinación de limpieza, revelador y el líquido penetrante, que es básicamente el que nos va a mostrar la discontinuidad, ¿no? Bueno, ahora pasamos a partículas magnéticas. Este tipo de partículas, tienen un principio físico y el cual es la distorsión de un campo magnético inducido en materiales ferromagnéticos. En esta técnica se debe recurrir a diferentes métodos para magnetizar la pieza. En este caso, este, am, se lleva a cabo con partículas. Son partículas muy pequeñas que pueden ser aplicadas por vía húmeda o vía seca. Como les menciono, el tamaño de las partículas debe ser pues muy preciso dependiendo de el material y la configuración de la pieza. Y bueno, en la actualidad existen más de 32 variantes para esta técnica, dependiendo del tipo de material y la configuración de la pieza, ¿no? En este caso, bueno, tenemos la imagen de un detector de fallas aunado a un yugo electromagnético, el cual, por medio de pues, campo magnético y estas partículas magnéticas se van a quedar atrapadas, ¿no? En estas discontinuidades que pudiéramos llegar a encontrar en recipientes a presión o, pues como ya les comentaba, cualquier tipo de material puede ser inspeccionado bajo todos todos este tipo de técnicas, ¿no? Bueno, tenemos sus ventajas, un método económico, requiere un grado de limpieza menor que en el caso de los líquidos penetrantes. Revela discontinuidades que no brotan a la superficie, es decir, pudieran estar un poquito más dentro, que tampoco son tan fáciles de identificar a simple vista, pero bueno, ya con esta técnica pudiera llegarse a detectar, ¿no? Y por otro lado, no requiere lecturas electrónicas o calibraciones, como será el caso de otro tipo de ensayos que ya veremos más adelante. Y limitaciones, bueno, aplicable solamente a materiales ferromagnéticos, yo creo que es la más importante para este tipo de ensayo. Em, Requieren empleo de energía eléctrica, que esto, bueno, pues le suma un costo al, al ensayo. Y bueno, esto también es importante, solo se detectan discontinuidades perpendiculares al campo, es decir, pudiera llegar a ser en un ángulo de 90 grados, ¿no? Que se tiene que, en este caso, bueno, como teníamos aquí el yugo y la discontinuidad aquí sería esta línea roja, debe estar 90 grados, o sea, es uno de los requerimientos, ¿no? Y bueno, en este caso también la rugosidad de la superficie es perjudicial para este tipo de pruebas. Entonces, pues bueno, como les mencionaba, la configuración geométrica de las piezas, como era el caso de los líquidos penetrantes, no afecta, pero bueno, en este caso sí lo va a hacer. Ahora, bueno, tenemos el electromagnetismo, corrientes de Eddy. Este principio consiste en la inducción de un campo electromagnético a través de un generador de corriente alterna, que es pues sí, un campo electromagnético primario y sobre la pieza inspeccionada, generando un segundo campo magnético proporcional al primero, pero de signo contrario. Es decir, bueno, este tipo de ensayo es
es similar al de partículas magnéticas, porque bueno, el principio del electromagnetismo ahí está presente. La diferencia es que aquí se producen dos campos magnéticos, todo gracias al generador de corriente alterna, y en el caso anterior la pieza debe estar, debe magnetizarse de, de cierta forma, ¿no? Primero. Y aquí, bueno, ya se induce directamente el campo magnético. Aquí tenemos el ejemplo visual de la bobina, el campo magnético que se genera. Y bueno, por este caso tenemos aquí también la discontinuidad, ¿no? Que tenemos eh, bueno, que apreciamos, ¿no? En la parte más baja de la imagen. Tenemos, por supuesto, sus ventajas. Detecta discontinuidades superficiales en cualquier conductor eléctrico. No requiere contacto directo con el material. Es posible evaluarlo a cabo de forma automatizada. Esta técnica se puede clasificar y diferenciar en, en materiales, aleaciones y tratamientos térmicos, siempre y cuando haya una diferencia significativa, ¿no? En la conductividad eléctrica. Esto es, bueno, es bastante importante, ¿no? La conductividad también. Y bueno, es ideal para la inspección de productos tubulares fabricados con materiales no ferromagnéticos, es decir, que no, sí, bueno, son conductores eléctricos, pero no, ferromagnéticos. Y bueno, limitaciones, debe eliminarse cualquier tipo de contaminación magnética o eléctricamente conductora. La bobina debe diseñarse para una pieza en específico. Este tipo de ensayo suele ser un poquito, pues más costoso por la cuestión la cuestión de la bobina, ¿no? Que sí debe ser, pues muy acorde a la pieza que se vaya a inspeccionar. Y bueno, otra de sus limitaciones es que la profundidad a la que se puede detectar una discontinuidad de este tipo, pues es 6 milímetros, ¿no? Únicamente. Y bueno, esto depende también del tipo de frecuencia elegida para excitar el campo electromagnético y el material, ¿no? Como ya bien se los mencionaba. Bueno, de este lado tenemos a la termografía. Este tipo de técnica, pues bueno, es un poquito más sencilla de aplicar. Únicamente hay que, pues hacerse de un equipo, ¿no? Con estas características y en el cual, bueno, se evalúa la temperatura de la pieza sujeta a inspección, identificando de forma sencilla posibles fugas, pérdidas de aislamiento o contactos electrónicos defectuosos. Esto, pues bueno, para el caso de la termografía, ¿no? Tenemos igualmente sus ventajas. Es una técnica no invasiva, no requiere contacto con la pieza a inspeccionar. Es posible visualizar pérdidas de energía o fugas, como ya se mencionaba, y permite, bueno, obtener imágenes pues bastante claras, ¿no? Es lo principal. Y bueno, una de las limitaciones es las condiciones, ¿no? Como la temperatura, la humedad, la emisividad del material o condiciones meteorológicas afectan este tipo de mediciones. Es decir, pues si tenemos un equipo, un recipiente a presión, una caldera en este caso que sirve pues, para generar energía y tenemos pues una temperatura bastante alta, pues sí que se nos van a confundir aquí las imágenes, ¿no? Un poquito. Entonces, tal vez no lo menciono aquí, pero bueno, son rangos de temperaturas, pues, la, la cuestión de los ensayos superficiales y pasaremos a a los métodos volumétricos. Este tipo de métodos, como ya se los mencionaba, ya tiene un rango pues muchísimo más amplio que los superficiales por el simple hecho de que no es necesario tener acceso
al otro lado de la cara, ¿no? Del material o del recipiente a presión en este caso. Y bueno, esta técnica del ultrasonido industrial se basa principalmente en la impedancia acústica, que es una propiedad de las ondas sonoras de propagación a través de un medio, ¿no? En este caso, pues el material de sujeto a inspección, ¿no? Y por este lado, bueno, tenemos los elementos, ¿no? Que conforman un sistema ultrasónico. Tenemos el generador de señal eléctrica o el equipo ultrasónico, el transductor, que generalmente es un accesorio que contiene un cristal con propiedades piezoeléctricas, es decir, que pueden transformar la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa. Y bueno, em, eso es por parte del transductor, el conductor de señal eléctrica y el cable coaxial, que es pues el medio, ¿no? Por el que van a viajar las ondas para poder interpretarlas en el generador de señal. Por otro lado, tenemos el acoplante, que esto es pues bueno, podemos poner aquí un ejemplo en los ultrasonidos, ¿no? De las mujeres embarazadas, que bueno, este acoplante es generalmente un gel a base de agua que facilita la propagación de este tipo de ondas, ¿no? Y al final, pues bueno, la pieza no sujeta a inspección. Bueno, esto también es importante en la cuestión del ultrasonido. Tenemos varios tipos de representación de representación del de imágenes, bueno, de las indicaciones de la pieza sujeta a inspección. En este caso tenemos la representación tipo A, que bueno, aparecen en la pantalla como deflexiones verticales de la base del tiempo y la amplitud de las señales se muestra en el eje X. Miren, por ejemplo, aquí del lado izquierdo, en la parte de abajo, tenemos el recuadrito que está hasta la izquierda, es el transductor que emite las señales a la pieza sujeta a inspección. Tenemos aquí en medio lo que vendría siendo la discontinuidad y la representación la podemos ver en la parte superior, donde, pues bueno, claramente la reflexión de las ondas ultrasónicas, pues es diferente en el punto de en medio, ¿no? Lo cual nos indica, de cierta forma, pues, que hay algo raro ahí, ¿no? En este caso, una discontinuidad. Y bueno, aquí tenemos un poquito también la representación, pues ya de forma gráfica en el equipo. Y bueno, esto para la representación tipo A. Luego nos vamos a la representación tipo B. Esta se utiliza en equipos, pues sí, automáticos, semiautomáticos, especiales para los resultados de la inspección, de tal forma que se muestra el desplazamiento del palpador en el eje X y la distancia a la que se encuentran las diferentes discontinuidades en el eje Y. Nuevamente tenemos el ejemplo en la parte izquierda inferior del bueno, el transductor que, que, que se desplaza a lo largo de toda la pieza del eje en el eje X. Nuevamente aquí tenemos, pues bueno, en este caso, tres discontinuidades las cuales vienen representadas en la parte superior en este recuadro, em, como, sí, bueno, como las, este, sí, bueno, las afectaciones, ¿no? Que llegara a tener el material o el recipiente sujeto a inspección. Y bueno, aquí ya lo podemos ver un poquito más claro en, en imágenes de un software que, que bueno, que bueno, ya más adelante les platicaré un poquito más. Luego tenemos la representación tipo C. Este tipo de representación nos muestra una vista superior de la pieza evaluada y se obtiene moviendo el transductor a lo largo de los ejes X y Y, generando imágenes
con buena precisión, ¿no? Nuevamente aquí tenemos la pieza sujeta a inspección del lado izquierdo en la parte inferior. Tenemos tres tipos de discontinuidades que son bueno, las que se muestran en la parte de arriba y podemos, pues percatarnos, ¿no? Que está este tipo de discontinuidades, pues están ahí afectando, ¿no? Al recipiente a presión o material sujeto a inspección. Entonces, bueno, para ello tenemos ventajas de este método. Este método, pues bueno, se puede aplicar a una amplia cantidad de materiales y también se aplica a procesos de fabricación, como ya se los mencionaba, en objetos, en materiales, tales como en soldadura, fundición, laminado, forja o mecanizado. Bueno, es aplicable para otras ciencias como la medicina, ya se los mencionaba el ejemplo. Navegación de pesca, comunicación, entre otras. Permite detectar discontinuidades superficiales, subsuperficiales e internas, es decir, pues prácticamente cualquier tipo, ¿no? de discontinuidad. Otra ventaja es que los equipos, pues, no involucran un gran tamaño, por lo tanto, pues son fáciles de transportar y son, adaptables, ¿no? A un gran número de condiciones. Luego tenemos sus limitaciones, ¿no? En este caso, el equipo y los accesorios, pues sí que son costosos. Es por ello que se debe analizar el tipo o bueno, más bien, prever el tipo de pieza que se va a inspeccionar y, bueno, elegir acorde a ello el equipo ultrasónico que más se adapte, ¿no? A las necesidades, ¿no? del inspector. Para ello, también, bueno, se emplean varios tipos de palpadores. Todo ello es una combinación. Hay equipos que ya vienen pues con todo este tipo de accesorios. Hay otros que pudieran no llegar a ser eh, viables, ¿no? Para aplicar en algún tipo de inspección. Por ello, se pueden intercambiar, ¿no? Esto es la facilidad que nos brinda el ultrasonido. Y bueno, el personal también debe poseer una amplia experiencia y calificación en el manejo de la técnica y los equipos. Bueno, por otro lado tenemos la radiografía industrial. Esto, pues, a mi parecer no es tampoco es tan, bueno, así tan complicado, ¿no? De entender. Digo, es muy similar a una radiografía eh, cuando vamos al médico y tenemos una fractura. Bueno, aquí también podemos identificar ese tipo de fracturas en los materiales. Y bueno, el principio de esta técnica consiste en la interacción de la radiación electromagnética. Y en la actualidad existen dos variantes de esta técnica, que es la radiografía con rayos X y la radiografía con rayos gamma, que son, pues bueno, ya más enfocada se me fue la palabra, a la descomposición de ciertos materiales radioactivos, ¿no? Bueno, también tenemos aquí igualmente, ¿no? Sus ventajas y limitaciones. Ventajas, es un buen medio de registro. Se puede tomar en cuenta este método para la inspección de muchísimos materiales. La imagen visual del interior del material, pues, se ve muy clara. Puede llegar a detectar errores de fabricación y también ayuda a establecer acciones correctivas en el caso de que se llegue a encontrar alguna grieta, ¿no? Alguna discontinuidad. Limitaciones, bueno, no se recomienda emplear piezas de geometría compleja, es decir, que tengan surcos o, o, o bueno, que son bueno, sí, con muchos surcos. No debe utilizarse cuando la orientación de la radiación del objeto sea inoperante, ya que no es posible obtener una definición correcta.
La pieza de inspección debe tener acceso al menos por ambos lados, caso contrario al de ultrasonido industrial, bueno, aquí sí que no es necesario tener acceso al otro lado de la cara, debido a que, bueno, este tipo de ondas ultrasónicas ya nos genera una imagen, aunque no la podamos ver en forma directa. Y bueno, también esto requiere un personal altamente calificado y con buena experiencia. Finalmente tenemos las emisiones acústicas, que esto, bueno, también es similar al ultrasonido, pero la diferencia con el ultrasonido y con la radiografía industrial es que en ellos se utiliza la excitación de algún tipo de onda. En este caso ya habíamos visto, ¿no? Las ondas de rayos X y las ondas ultrasónicas. Aquí es un poco diferente. Aquí se aplica una carga de tipo mecánica, térmica o magnética para escuchar, entre comillas, la pieza. Es decir, se utilizan sensores y un sistema de análisis que correlaciona el tipo de señales e identifica la fuente del sonido. Para darles un ejemplo muy, pues sí, muy sencillo. Aquí tenemos el el diagrama, donde se aplica una carga, la grieta está justamente en la parte de en medio, entonces es como cuando golpeamos una pared eh, y, y- y claramente podemos escuchar donde es de un lado que está hueca y que pues le falta, digamos, ahí algo, y por otro lado en una pared, bueno, en esa misma pared, un poquito a un lado, digamos, si pegamos, podríamos, pues escuchar que suena diferente, ¿no? Esto es, digo, a grandes rasgos el concepto de emisiones acústicas. Y bueno, pasamos a las ventajas del método, que localiza discontinuidades que se propagan o crecen incluso antes de ser detectadas por cualquier otro ensayo no destructivo. Esto, bueno, pues es pues muy de gran beneficio, ¿no? Para el inspector. Los equipos de medición son sencillos y relativamente de menor costo que el de ultrasonido y radiografía. Las señales obtenidas en los resultados pueden ser almacenadas para un procesamiento futuro, pueden aplicarse de forma remota y es adecuada para el monitoreo a largo plazo y en ambientes hostiles, es decir, pues bueno, donde los equipos, los materiales, pues estén sujetos a condiciones pues un poquito fuertes, ¿no? De desgaste. Y para las limitaciones tenemos la interpretación de los resultados. Se requiere de procesadores de alta velocidad y gran capacidad de memoria de almacenamiento. No detecta grietas o defectos que no se propagan. Existen procedimientos normalizados de prueba o inspección de datos. Y bueno, cada, las estructuras complejas dificultan, ¿no? La localización de este tipo de fuentes sonoras provenientes de la discontinuidad. Bueno, aquí terminamos la parte de bueno, esto fue más que nada un panorama, ¿no? General de todo Kevin, de todo. ¿Perdón? Kevin, perdón que te interrumpa, Kevin. Sí, dime. Perdón, ¿tienes 5 minutos para terminar, por favor? O para, digamos, dar nuestras conclusiones generales, para que nos des 10 minutos de hacerte preguntas, por favor, Perfecto. ¿de Bueno, acuerdo? sí, Gracias, sí, claro. gracias. Bueno, aquí básicamente lo que yo les quería mostrar es la cuestión del caso práctico en la inspección por líquidos penetrantes y por ultrasonido industrial, que es que, bueno, nos tenemos que enfocar como les digo, en un superficial y en un volumétrico. En este caso, bueno, tenemos aquí la información del compresor que se está evaluando. Tenemos aquí los datos del material del cuerpo, material de tapas, diámetro, longitud. Y bueno, para este caso, bueno, tenemos los solventes, bueno, los líquidos penetrantes como el limpiador penetrante, el revelador que se utilizaron.
tenemos, bueno, todo esto es información que debe ir, digámoslo así, en el informe final. Y y bueno, este es, pues bueno, un croquis del equipo en donde se pueden evaluar donde se evaluaron las grietas que pudiera llegar a tenerse. Esto cerca de las boquillas y en las tapas. Bueno, aquí yo también les iba a mencionar un poquito, pues sí, un poquito más a grandes rasgos el método con este diagrama de bloques, em, que básicamente se constituye de limpieza, aplicación del penetrante, la remoción del penetrante. Digo, todo esto pudiera llegar a sonar bastante sencillo, que solo es poner y quitar, pero bueno, detrás de todo ello hay una investigación del material y de las propiedades, ¿no? De los líquidos que se llegan a utilizar. Bueno, aquí tenemos un poquito también la cuestión fotográfica. Esto es únicamente como referencia, no es el compresor del que les hablo. Esto es en el caso de un tanque pulmón. Tenemos el equipo, la prelimpieza, aplicación del penetrante, tipo de remoción, aplicación del revelador, evaluación, y bueno, aquí ya queda a criterio del inspector, ¿no? Y bueno, para el caso de el ultrasonido industrial, sí que es el mismo compresor. Tenemos aquí las propiedades y bueno, me voy a ir un poquito más rápido por esta cuestión. En este tipo, ya que se tienen bien identificadas el tipo de equipo que se va a utilizar, tenemos aquí el tipo de palpador, el tamaño y la frecuencia a la que va a operar este equipo. Eh, Tengo aquí algunos puntos, pues sí, eh, este, pues bueno, consideraciones importantes en donde, bueno, los puntos de inspección en el sentido longitudinal deben marcarse a cada lado de las soldaduras a ciertas distancias según la longitud del tanque, ¿no? Para equipos de una longitud menor de 3 metros, la distancia de los puntos de inspección será de cada 20 centímetros. Para equipos de longitud mayor de 3 metros y menor que 7, la distancia aumenta a 40 centímetros. Y los equipos de una longitud mayor de 7 metros, la distancia es de 50, ¿no? Pues este dato nos ayuda a saber cuántas veces tenemos o cuántos puntos tenemos que medir dentro del compresor, ¿no? Aquí tenemos las mediciones obtenidas. De todas las mediciones que se obtienen, se toma la más baja como la real. Y bueno, aquí tenemos las lecturas, el número de lecturas en este caso es el cuerpo y en este caso es la tapa derecha e izquierda. Estos son los puntos de marcaje que se utilizaron para la inspección. Este es, bueno, el equipo utilizado para, para la medición ultrasónica. Y bueno, básicamente aquí tenemos, bueno, lo que les mencionaba, ¿no? El diagrama de bloques del para el ultrasonido, bueno, para llevar a cabo esta técnica, ¿no? Estas fórmulas se utilizan Oh, para, Kevin, perdón que interrumpa, perdón, perdón, sí, pero ya llegamos al tiempo límite, entonces, si tú nos permites, si yo te ofrezco una disculpa, vamos a sí, empezar disculpe, con las preguntas y de todas maneras esto te sirve para saber más o menos el tiempo que debes de trabajarlo, entonces, sí, claro, perdón, voy a prender mi cámara por respeto y claro que sí. y ya empezamos con las preguntas. Sí, déjame ver si hay alguien que guste hacer alguna pregunta. Tiene la mano levantada el doctor Fausto Calderas. Por favor, adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, Kevin, me Sí, gustó tu plática, sobre todo porque yo he dado la materia de diseño de equipo. De hecho, la di durante 10 años y ahora ya no la doy, pero bueno, este tema es de los que se ven básicamente en esa materia. Eh, sí, así es. yo te deseo mucha suerte en tu examen, sé que te va a ir bien.
Pero sí te voy a hacer Gracias, profe. algunas recomendaciones de forma, ¿de acuerdo? Para que mejores tu presentación. Claro, De cosas de forma, yo te recomiendo que primero que numeres tus diapositivas, sobre todo para que sea más fácil cuando te pregunten referirse a alguna de ellas, ¿no? Entonces, numéralas. Número dos, la letra que pusiste en la mayoría está muy pequeña, casi no se ve. Tienes mucho espacio de sobra, entonces aumenta el tamaño de letra para que sea más fácil visualizarlas, ¿de acuerdo? Esa sería la de otra. acuerdo. Y en cuanto a las imágenes, cuando pongas varias imágenes en una diapositiva, pues numéralas o ponles letras para que te puedas referir a ellas de forma más sencilla y te podamos seguir, para que no digas la de arriba, la de abajo, la de derecha, izquierda. Es más fácil que Sí, las numeres o que las identifiques y así será más fácil que te refieras a ellas en tu presentación. de Bueno, acuerdo. les recordamos que estas sesiones se graban y se suben después a la página de YouTube de la unidad de bioingeniería. También para ti, Kevin, para que después puedas revisar las preguntas y las que no hayas podido contestar, pues las te pongas a estudiar, ¿de acuerdo? Claro que sí. Entonces vamos a empezar. Eh, Mencionaste el acero, ¿no? El acero es uno de los materiales más comunes para fabricar recipientes a presión, aunque hay otros, ¿no? Mi primera pregunta sería, Mm. ¿cuáles son los elementos principales en una aleación de acero? Esto me parece que sí bueno, me parece que sí lo mencioné al inicio. Déjeme. Ujú. Pues básicamente Pero si quieres decirlo rápido. sí, las propiedades, las propiedades más características de un recipiente a presión es, pues bueno, No. A ver, oh, Kevin, pon perdón, atención a la pregunta. Una aleación está compuesta por varios metales, ¿estamos de acuerdo? ok, sí, Yo lo que quiero que me digas es cuáles son los principales componentes de una aleación de acero, o sea, lo que llamamos acero. sí, bueno, en este caso, pues bueno, sería es que es bueno, dependiendo Pero los pues de, principales, ¿eh? Ya sé que hay muchos, pero los sí, principales, ¿cuáles serían? las principales aleaciones, pues yo creo que podría ser con Elementos, elementos. Tú mencionaste elementos el de, titanio, mencionaste el zinc, mencionaste varios metales. La pregunta es, en el acero, ¿cuáles son los principales metales o elementos? principales metales. Bueno, en este caso, pues yo creo que tendría que ser el fierro, el níquel, Ok, el, ahí te doy una buena, pero no está sí, bien contestada, porque no se llama fierro el elemento. Fierro es el desecho de metal. ¿Cómo se llama el elemento? carbono, ¿no? Tendría que No se llama hierro, con H, se llama fierro, hierro. ok, Y el otro sí, elemento efectivamente es el carbono, ¿de acuerdo? Y luego ya vienen otros elementos especiales que le dan diferentes propiedades, como el titanio, el zinc, pues ya son diferentes, ¿no? Pero los principales, acuérdate, hierro y carbono. ok, Bueno, de acuerdo. siguiente pregunta. Tú mencionaste varias técnicas de inspección de tanques, pero estas técnicas, como es lógico suponer, pues tienen un costo diferente, ¿no? Y tienen una practicidad diferente. Algunas son fáciles de aplicar, otras no, y obviamente algunas son de costo elevado y otras son de costos más bajos. Sí, La duda que me quedó a mí es cuándo aplicas una o cuándo aplicas otra, en el caso o de aplicas los todas. ensayos superficiales o en general. En general, tú tienes un tanque, vas a fabricar tu tanque y te preguntan qué inspecciones le vas a hacer. Mi pregunta es, ¿le vas a hacer todas las que mencionaste o solo algunas? Esa es mi duda. Sí, no, bueno, sí, bueno, les mencionaba que sí son, en la cuestión de superficiales y volumétricos, los ensayos son complementarios. En ello Ujú. pudiera llegar a ocuparse cualquier tipo de superficial y cualquier tipo de volumétrico, todo ello, pues bueno, dependiendo de las características de la superficie a evaluar. En este caso, pues Ah, como sí. les mencionaba, los líquidos penetrantes son, pues, yo creo que los más utilizados, pero en el Ujú. caso de materiales ferrosos o
pues bueno, podrían aplicarse bien ahí las partículas magnéticas. En el caso del electromagnetismo, pues bueno, también una de las características debe ser que tengan pues conducción eléctrica, ¿no? Ujú. Entonces digo, todo Bueno, esto ya depende de las características de lo que se vaya a evaluar. bueno, revisa la norma, porque la norma sí te da algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? La que mencionaste, la ASME, creo que Sí. ahí vienen muy claras las recomendaciones de cuándo se aplica una y cuándo se aplica otra, porque eso te afecta en el diseño, en las ecuaciones de diseño. ¿Tú te acuerdas cómo te afecta eso? Dependiendo de la inspección que haces, ¿cómo te afecta en la ecuación? Es decir, ¿qué parámetro cambia? En las ecuaciones de diseño, híjole, Ujú. Bueno, cambian el factor de seguridad, ¿no? Dependiendo del tipo de inspección, se le da un diferente sí, valor al factor de seguridad. Y entonces sí. no es lo mismo aplicarlo, o sea, no se aplican indistintamente y las consecuencias son diferentes. Bueno, siguiente pregunta, ¿dónde Sí. las aplicas? O sea, ¿dónde en todo el tanque le haces radiografía a todo el tanque o solo a algunas partes específicas? Y si es en partes específicas, ¿en cuáles? Bueno, esto ya no lo alcancé a mencionar bueno, o Ujú, no, de hecho sí se los mencioné en el caso del ultrasonido industrial. Tenemos ujú, aquí bueno, los puntos de marcaje y todo esto, bueno, ujú, todo ello va a depender del tamaño del tanque, ¿no? Y ujú. con base en el tamaño del tanque vamos a poder obtener el número de puntos que se deben realizar como mínimo para, Sí, pero para su en qué evaluación. partes que son muy particulares, que cualquiera, así por lógica, te va a decir, pues debes de inspeccionar esta parte. Ah, bueno, esos son los puntos pues en este caso de fuga, que es principalmente donde se encuentran las tapas. La soldadura Ujú. es lo que se analiza Ok, principalmente. ¿dónde? A ver, en las tapas. ¿En la parte central de la tapa o dónde? No, son bueno, no sé si vean la presentación todavía. No, no, pues dime tú dime. Sí, Con, bueno, aquí ¿En dónde? es En justamente una tapa, sí. alrededor, es en el cordón de la soldadura principalmente, que es donde Ah, puede vaya, llegarse exactamente. a darse las Pues fugas. ahí es donde va a fallar el tanque, en las uniones, exactamente, Kevin, en las Sí, uniones, es por lógica. No en el cuerpo general, pues es muy difícil que falle, pero en las uniones porque se soldaron generalmente. Y en las sí, soldaduras es donde tienes que hacer la inspección. Y dependiendo de la inspección que hagas, pues va a cambiar el factor de diseño. Muy bien, claro. recuerda eso porque es muy importante. Y finalmente, yo nada más te diría, me llamó la atención que nos hablaste de tanques en toda tu presentación, pero al final nos presentas en un compresor. ¿Y por qué no en un tanque nos presentaste el estudio? Digo, bueno, creo que bueno, la norma 20 pues sí que aplica a todo este tipo de recipientes, digo, ya sea un compresor, ya sea un tanque de almacenamiento, que estos pues regularmente no requieren Ujú. una revisión tan exhaustiva por el hecho de que están a presión atmosférica. Entonces, este tipo de compresores o bueno, bien pudiera ser la evaluación de un tanque cilíndrico. Yo este tanque se los puse como ejemplo porque, bueno, en algún momento, hace un par de años, por aquí tiene la fecha de presentación o bueno, de evaluación. Pues bueno, yo trabajaba en esta cuestión con un colega, de hecho es también egresado de la FES, no sé, posiblemente lo conozcan, se llama Ernesto. Y bueno, él se dedicaba a este tipo de evaluaciones, ¿no? Él tenía el dominio de los equipos y digo, pues sí, de alguna forma pues me alentó, ¿no? Bueno, no me alentó él directamente, sino pues me gustó, me gustaba la experiencia que tenía, cómo desarrollaba el trabajo. Y pues bueno, este tipo de compresores, bueno, este compresor lo fuimos a evaluar personalmente, por eso es que tengo pues estos datos, ¿no? Muy bien.
Bueno, finalmente te hago una crítica. Mencionaste que en la prueba de partículas magnéticas, perdón porque apenas me acordé, Claro. decías que las partículas se metían en las fisuras. Yo te pido que revises eso porque ese no es el principio de la técnica, ¿no? Nada más checa eso, no es cómo funciona la técnica y por mi parte pues sería todo y sé que te va a ir muy bien, Kevin. Felicidades. Ok. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias al doctor Fausto. Tenía la mano levantada virtualmente el maestro en ciencias, Pedro Labias Hernández. Adelante, maestro. Claro que sí, gracias, doctor. Mucho gusto en saludar a todos. Kevin, pues muchas gracias por tu presentación. Yo nada más tendría una recomendación y una pregunta, si me lo permites. Claro. Una recomendación, digo, me parece bastante importante este trabajo porque me parece que lleva justamente a cabo la relación entre la ciencia y la tecnología y cómo nuevos conocimientos desarrollan nuevas técnicas y finalmente estas técnicas se pueden aplicar en la industria, en este caso, pues para detectar imperfecciones, ¿no? Y evitar accidentes y demás. Eh, yo te recomendaría que justamente esta parte teórica, todo el marco teórico, o sea, es importante, por supuesto, para dar sustento a un trabajo, pero en aquellos foros, o en este caso, en un examen profesional en el que quizá el tiempo es limitado, yo te recomendaría que concentres un poquito más o resumas un poquito más la parte teórica justamente para dar paso un mayor tiempo a tu trabajo, ¿no? Justamente resaltar todo lo que hiciste en tu trabajo, los resultados, el análisis de resultado y por supuesto las conclusiones, porque justamente este es el punto fuerte de tu tesis. Esa sería una recomendación. Y Mm. en cuanto a preguntas, pues, ¿cuál sería, ya en la parte de operatividad en la industria, cuál sería o qué consideras tú como limitante de aplicar estas técnicas en la industria? Es decir, ¿habrá algún factor que limite el uso de estas técnicas? Claro. Bueno, para esta pregunta, considero que sí, la limitante principal es, pues que son, por el mismo hecho de que son ensayos bueno, mediciones indirectas, pues bueno, todo va a quedar al final del día sujeto al inspector, ¿no? Al criterio del inspector. Entonces, digo, bueno, esto creo que sí no se los mencioné, hay diferentes niveles de inspección. Uno no podría especializarse en todas, o sí, pero pues bueno, es una por una. Entonces, regularmente los inspectores se ocupan en o bueno, más bien se califican, se certifican en un ensayo, en ensayos superficiales, en un tipo de ensayo superficial y en un tipo de ensayo volumétrico para que pues, se complementen, puedan llegar a obtener, pues bueno, resultados satisfactorios, ¿no? Ok, muchas gracias, Kevin. Entonces, una sería la limitante de especialización, ¿no? Contar con técnicos o ingenieros químicos, en este caso, que tengan especialización en el uso de este tipo de equipos y, por supuesto, la interpretación de los datos. Otra, no sé, en cuanto a económicamente hablando, digo, ¿qué consideras tú que sería una limitante? Económicamente. Bueno, pues para este tipo de ensayos, bueno, ya lo mencionábamos aquí en las ventajas y desventajas de cada uno, pudiera llegar a ser el costo, por un lado, de los equipos o de los líquidos o de las partículas que se vayan a utilizar, y por otro lado, la correcta aplicación de la técnica, porque bueno, si estamos con un aprendiz, digámoslo así, que no está certificado, que no está, pues bueno, sí que no tiene la cantidad de conocimientos necesarios, pues bueno, el ensayo no va a resultar satisfactorio y pues bueno, esto va a elevar los costos, ¿no? De, pues sí, de inspección. Ok, vale, Kevin. A lo mejor una forma de resolverlo también es, digo, me parece, no sé, pues quizá estos análisis, si no los va a llevar a cabo la misma industria o bueno, la misma empresa,
quizá turnarlo a un tercero, ¿no? Justamente como mencionabas, a lo mejor con laboratorios o con algunas otras empresas certificadas, que quizá eso podría abaratar los costos, ¿no? Ya en la empresa en donde se requiera ese servicio. Vale, pues por mi Sí, parte sería todo, Kevin, muchas gracias y pues estás gracias ya a a usted. nada de lograr el objetivo y disfruta el examen. Gracias, doctor. Muchísimas Muy gracias. bien, muchas gracias a los dos. Bueno, no veo más manos levantadas. Entonces, Kevin, yo te quisiera dar las gracias por haber presentado el seminario. Quiero agradecer a todos No, los gracias a ustedes. participantes de esta sesión. También agradecerle personalmente al doctor Rodolfo Herrera Toro, que nos permite también que sus estudiantes estén aquí en este foro que lo trabajó muy duro el doctor Fausto para crearlo, para crear la unidad de bioingeniería y sobre todo, muchísimas gracias a toda la gente que está aquí. Entonces, el doctor Rodolfo es un especialista en termodinámica, en ciclos de combustión. Si la riego, Rodolfo, pues estoy, pues bueno, me da chance porque no soy experto en todo eso, pero ojalá que algún día nos hagas el favor de presentarnos parte de lo que tú haces de investigación, parte de lo que tú haces de tu trabajo. Me gustó mucho el libro, no, lo he leído, el libro que sacaron con el profesor Dirso, la profesora Dominga. Entonces, yo los felicito ampliamente, ¿no? Sobre esos temas que yo no conozco, ¿no? Entonces, sin más preguntas, pues le doy las gracias a la profesora Dominga, al doctor Rodolfo, a Brenda, Alexia, a Catalina Soriano, a la doctora Catalina Soriano, a Enrique García, Enrique García Leal, al doctor Fausto, obviamente, a Itzel, a Guadalupe, Colín, a Iván González, a Joaquín Flores, el doctor Joaquín Flores Jerónimo. Itzel es estudiante de la maestría en ingeniería con el doctor Ascanio y un servidor, Kevin Ovalle, a la doctora Linda Verónica Campos Fernández, profesora de tiempo completo, al doctor Luis Antonio Ramírez Torres, también tiempo completo de aquí de la carrera, a Mayra Ramírez, a Nava Rivera Estefanía, estudiante de la maestría en Ciencias de la Ingeniería Química en la UAM Iztapalapa, a Oscar Israel Ramírez Muniz, dice aquí, al maestro de Ciencias Pedro Lavia Hernández, a Sara Elena Martínez y a Vázquez Jiménez Ernesto. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente sesión en este que es su espacio y espacio de la carrera de Ingeniería Química y la investigación de la carrera y de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza. Muchas gracias a todos. Hasta luego. El Gracias a doctor ustedes. Buena Joaquín, tarde. ahí Hasta está, luego. Flores. Gracias, gracias. Bonita tarde, hasta luego. Gracias.